Nunca olvidaré el sonido de mi nombre dicho con desprecio. ¿Qué hace aquí esta vieja pesada? Lárguese de inmediato. Las palabras de mi nuera Clara aún me resuenan en los oídos. No fueron simples gritos, fueron cuchillos envueltos en perfume caro. Lo dijo delante de todos. Su madre, su padre, su hermana, su marido y mi propio hijo Alberto, que agachó la mirada como si la vergüenza fuese mía. No respondí. Solo sonreí con esa calma que se aprende cuando ya se ha visto demasiado. Me quedé de pie en la entrada de mi casa de playa en Santander, con el bolso aún colgando del hombro. Observé la escena. La familia de mi nuera tomando vino, riendo, usando mis copas de cristal y mis manteles bordados a mano, los mismos que había cuidado con esmero desde la muerte de mi esposo. Claro, ya me voy, dije despacio, sin perder la sonrisa. Ya me voy. Ipslo me fui. Pero no para siempre. Esa mañana había comenzado perfecta. Después de una semana agotadora de revisiones médicas, facturas y silencios, había decidido darme un pequeño descanso. Nada mejor que el mar para curar el alma, me repetí mientras guardaba un par de libros, mi sombrero de paja y un trozo de bizcocho en la mochila. A mis 68 años, sabía que no hay que esperar a que otros te cuiden. Una aprende a cuidarse sola. Tomé el autobús temprano desde Valladolid. El cielo estaba despejado, el Cantábrico prometía calma. La casa de playa era mi refugio. Mi marido y yo la habíamos comprado hace más de 35 años, cuando la vida era sencilla y los sueños cabían en una pequeña libreta de ahorros. Era nuestro rincón favorito. Despertar con el sonido de las olas, tomar café frente al horizonte y dejar que el tiempo se deslizara sin prisas. Cada rincón guardaba un recuerdo. La hamaca del porche, donde él leía el periódico, la lámpara azul sobre la mesa de comedor, el olor a madera húmeda y salitre. Era más que una casa, era un pedazo de nuestra historia. Por eso, cuando abrí la puerta y vi a todos allí dentro, sentí un nudo en el estómago. La risa ajena, los platos ajenos, las voces que no pertenecían a ese lugar, todo me pareció una invasión. Clara fue la primera en verme. Llevaba un vestido blanco y unas gafas de sol enormes. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué hace aquí, Teresa?», preguntó con una sonrisa tensa. «Vine a descansar, hija, como todos». «Es mi casa», respondí. «¿Tu casa?», repitió con burla. Pensé que era de Alberto. Mi hijo no dijo nada. Se encogió de hombros como un niño que quiere desaparecer. Entonces ella gritó: «¿Qué hace aquí esta vieja pesada? Lárguese de inmediato». El aire se volvió espeso. Las risas se apagaron. Su madre fingió no oír. Su padre miró al mar. Su hermana se sirvió más vino. Alberto no supo qué decirme. Respiré hondo, guardé mis llaves y, sin perder la compostura, respondí: «No te preocupes, Clara, ya me voy». La calma con la que lo dije los desconcertó. No era resignación. Era la calma de quien ha aprendido que las batallas importantes no se ganan a gritos, sino en silencio y con estrategia. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la orilla del mar. Las olas eran suaves. El cielo tenía ese tono anaranjado que solo aparece al caer la tarde. Me quité los zapatos y dejé que la arena fresca acariciara mis pies. Pensé en mi esposo. Él solía decir: «Teresa, muchos confunden la calma con debilidad, pero las mareas también se retiran antes de arrasar». Y en ese instante supe exactamente qué iba a hacer. Y recordé esas palabras como si él mismo me las susurrara al oído. Pero antes de continuar, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si te ha gustado este video. Eso me ayuda a saber que estás ahí, acompañándome y disfrutando de mis historias. Ahora continuemos. Me senté en una roca frente al mar y observé el horizonte. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el Cantábrico de un tono cobrizo. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara. No lloré, no podía. Las lágrimas son un lujo que una mujer como yo ya no se permite. Pensé en cómo llegamos a este punto. Cómo mi hijo, el niño al que acuné entre mis brazos cuando su padre murió, se había convertido en un hombre que bajaba la cabeza mientras su esposa me humillaba en mi propia casa. Recordé cuando le compré sus primeros zapatos,
cuando vendí mis pendientes de oro para ayudarle a pagar los estudios universitarios, cuando el día de su boda brindé con el corazón rebosante de esperanza, creyendo que Clara sería una compañera leal y cariñosa. ¡Qué ironía! Yo le di alas para volar, y él eligió sobrevolar mi silencio. Me quedé allí mirando el mar hasta que la noche cayó. Las luces de mi casa de playa en Santander brillaban a lo lejos, alegres, como si nada hubiese pasado. Entonces lo supe. No lloraría, no discutiría, no reclamaría, actuaría. Me levanté, sacudí la arena húmeda de mi falda y caminé hasta una pequeña pensión cercana al paseo marítimo. La dueña, una mujer de cabello negro recogido y sonrisa cálida, me abrió la puerta. ¿Vienes sola?, me preguntó. Sí, respondí. Pero eso no significa que esté sola. Esa noche dormí profundamente. El sonido del mar golpeando suavemente las contraventanas me arrulló como en otros tiempos. Sentí una calma distinta. No era resignación, era propósito. Porque cuando una mujer como yo dice, ya me voy, no significa rendición. Significa que su regreso será inolvidable. A veces el silencio no nace del miedo, sino del cansancio de hablarle a quien no quiere escuchar. Esa noche, en la habitación de la pequeña pensión, mientras la brisa marina se colaba por la ventana, me miré al espejo. Apenas reconocí a la mujer que tenía delante. El cabello con hilos plateados, las arrugas que el tiempo había dejado como marcas de batallas ganadas y los ojos. Esos ojos que aún conservaban una chispa que ni las lágrimas habían conseguido apagar. Yo soy Teresa Álvarez, tengo 68 años, soy viuda desde los 45 y madre de un único hijo. Una mujer que dio todo y recibió poco a cambio. Cuando me casé con Antonio, tenía apenas 20 años. Él era un hombre trabajador, con la piel tostada por el sol de Castilla y una sonrisa capaz de calmar cualquier tormenta. Juntos construimos nuestra vida desde abajo. Recuerdo aquellas primeras noches en un pequeño piso de Valladolid con goteras en el techo. Dormíamos abrazados, riéndonos de todo lo que no teníamos, soñando con el día en que podríamos comprar una casa cerca del mar. Y ese día llegó. Tras años de esfuerzo, de limpiar casas ajenas, de cocinar para familias que no eran la mía, de ahorrar euro a euro como si fueran diamantes, pudimos comprar nuestra casa en Santander. No era una mansión, pero era nuestro refugio. Cada pared guardaba un pedazo de nuestra historia. Antonio solía decir, cuando seamos viejitos, vendremos aquí a escuchar el mar y a contarnos las mismas historias 1000 veces. Pero no pudo cumplirlo. Una tarde cualquiera, un accidente en la carretera se lo llevó. Me quedé sola con un niño de 10 años y una tristeza tan honda que me costaba respirar. Pero no me rendí. Crié a Alberto con todo lo que tuve, y más. Por eso duele tanto ver cómo, tantos años después, la humillación vino no de extraños, sino de los míos. Y esa noche, mirando mi reflejo en el espejo, lo decidí. La marea aún no ha dicho su última palabra. Recuerdo haber mirado al mar en aquellos días, rogándole a Dios que me explicara por qué me quitaba al único hombre que me había amado sin condiciones. Pero el mar, como siempre, se mantuvo en silencio. Y tuve que seguir. Trabajé día y noche. Crié a mi hijo con todo el amor que me quedaba. Prometí no volver a depender de nadie. Y sobre todo, prometí que esa casa frente al Cantábrico nunca dejaría de ser de mi familia ni de mí. Con el tiempo, Alberto creció. Era un muchacho noble, inteligente, pero demasiado confiado. Lo veía estudiar, esforzarse, y mi corazón se llenaba de orgullo. Cuando consiguió su primer trabajo, lloré de alegría. Cuando me presentó a Clara, sonreí, aunque algo en mi interior se contrajo. Era hermosa, eso no se podía negar, pero su belleza venía acompañada de una soberbia cuidadosamente disfrazada de elegancia. Tenía esa mirada de quien mide a las personas por el peso de sus bolsillos y no por la nobleza de sus actos. Aún así, intenté aceptarla. Porque las madres hacemos eso. Tragamos nuestras sospechas con una sonrisa para no perder a nuestros hijos. Durante los primeros años todo pareció ir bien. Pero, poco a poco, comencé a notar cómo Alberto cambiaba. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas, y cada vez que venía traía una prisa invisible,
como si mi presencia le pesara. Mamá me dijo un día: Clara no se siente cómoda cuando estás tanto tiempo en casa. Dice que necesita su espacio. Pero es mi casa, hijo, respondí. Lo sé, pero ahora también es nuestra. Esa palabra nuestra me dolió más que cualquier insulto. No porque no quisiera compartir, sino porque entendí que ya me estaban borrando. Desde entonces me convertí en una invitada en mi propio hogar. Callaba cuando Clara hacía comentarios sarcásticos. Sonreía cuando me corregía en público. Fingía no escuchar cuando me llamaba anticuada, pesada o estorbo. Nunca respondí, nunca grité, solo observaba. Y mientras ella creía que me debilitaba, yo aprendía. Aprendí a conocer sus gestos, sus miradas, sus maneras de manipular a Alberto. Aprendí que el poder no lo tiene quien grita, sino quien sabe esperar. Una vez mi vecina me dijo: Teresa, usted tiene una paciencia de santa. Y yo respondí: no es paciencia, es cálculo. Porque cuando una mujer como yo calla, no es por cobardía, es porque está midiendo el golpe exacto. Esa noche, en la habitación de la pensión donde me refugié tras la humillación, saqué mi vieja carpeta de documentos. Allí estaba la escritura de la casa, nombre de la propietaria, Teresa Álvarez, solo mío. Ninguna cesión, ningún traspaso, ningún papel que dijera lo contrario. Recordé que años atrás, Alberto me pidió firmar un documento para facilitar la venta si algún día querían mudarse. No lo hice. Algo en mi interior me lo impidió. Y ahora entendía por qué. Me reí sola. Fue una risa breve, amarga, pero liberadora. El destino, a veces, protege incluso a quienes ya no esperan nada. Miré el reloj. Las 11 de la noche. Imaginé mi casa de playa en silencio, con Clara y su familia durmiendo en mis camas, usando mis sábanas, creyendo que lo tenían todo. No sabían que en mis manos estaba la llave real. El viento sopló fuerte, como si el mar me diera su aprobación, y tomé una decisión. Al día siguiente, mi silencio tendría voz. Apagué la luz, me recosté en la cama y cerré los ojos con una paz nueva. No era resignación, era anticipación, porque yo, Teresa Álvarez, la mujer que todos subestimaron, estaba a punto de recordarles que una vieja cansada puede ser también una marea imparable. Dicen que el mar enseña paciencia porque nada en él se mueve a la fuerza. Cada ola llega en su momento, cada marea tiene su tiempo, y yo aprendí del mar. Aprendí que no hay necesidad de levantar la voz cuando el destino ya ha empezado a trabajar a tu favor. Aquella mañana me desperté antes del amanecer. El aire olía a sal y a promesa. En la pequeña pensión donde pasaba la noche todo estaba en silencio, salvo por el murmullo del viento colándose entre las cortinas. Encendí la lámpara, abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa y volví a mirar los documentos. Allí estaba mi nombre, claro y firme. Teresa Álvarez, propietaria única de la casa de playa en Santander. La punta de mis dedos tembló un instante, no por duda, sino por una emoción profunda, de esas que aparecen cuando una mujer recupera lo que siempre le ha pertenecido. Me preparé una taza de café, respiré hondo y sonreí. Sí, había llegado la hora. Después de la muerte de Antonio, había guardado cada papel con el mismo cuidado con que una madre guarda una fotografía de un amor que ya no está. Él solía decirme: Teresa, los documentos son la memoria de las cosas. Sin ellos, el tiempo borra lo que el amor construye. Y tenía razón. Esos papeles eran mi escudo. Años de sacrificio, de trabajo, de renuncias y de esfuerzo estaban resumidos en esos sellos y firmas. Y ahora se convertirían en mi venganza más limpia. Saqué mi libreta de notas y empecé a escribir. No una carta, sino un plan. Cada paso debía ser calculado. No podía actuar movida por el enojo. Tenía que hacerlo desde la verdad y la estrategia. Llamar al abogado, revisar el registro de la propiedad, consultar a la policía local sobre ocupación no autorizada y esperar. La última palabra era la más importante: esperar. Porque la venganza, cuando es elegante, se sirve despacio. A las 8 en punto de la mañana, caminé hacia el pueblo. El camino costero estaba cubierto de bruma, pero el sol comenzaba a abrirse paso. Me detuve frente a una oficina de madera,
Bufete Jurídico Duarte y Asociados. El abogado Marcos Duarte había sido amigo de Antonio. Lo recordaba bien. Un hombre serio, de cabello gris, voz pausada y mirada honesta. Cuando entré, levantó la vista y me sonrió. «Doña Teresa, qué alegría verla por aquí. ¿Todo bien?» «Depende de lo que usted considere bien». Marcos, respondí dejando la carpeta sobre su escritorio. «Necesito hablar de mi casa». Su expresión cambió. «¿Algún problema con la propiedad?» «Sí. Está ocupada por gente que no invité». Él asintió sin sorpresa. «Y la escritura está a mi nombre», dije con firmeza. Marcos abrió los papeles. Los revisó en silencio, asintiendo cada tanto. «Todo está legalmente en orden. Nadie más figura como propietario», dijo al final. «Perfecto. ¿Qué desea hacer, doña Teresa?» «Nada que la ley no permita», respondí mirándolo directamente a los ojos. «Pero quiero que la sorpresa sea educativa». Marcos esbozó una leve sonrisa, como su esposo, siempre con dignidad, incluso para ajustar cuentas. «Antonio me enseñó bien», contesté. Acordamos los pasos. Él notificaría a las autoridades locales que cualquier persona distinta a mí en esa casa debía ser considerada ocupante no autorizada. No habría escándalo, no habría gritos, solo un acto legal, frío, silencioso, inevitable, como una marea subiendo sin que nadie la vea venir. Al salir del despacho caminé hasta el muelle. El viento soplaba fuerte, levantando el olor a salitre. Me senté en una banca de madera y observé las olas. Pensé en Clara, en su voz cortante, en su risa prepotente. No la odiaba, no tenía sentido odiarla. Las mujeres como ella no nacen crueles, se hacen así cuando confunden poder con control. Lo que sí sentía era lástima, porque pronto, muy pronto, aprendería que no se pisa la casa de una mujer que ya sobrevivió a todo. Lástima por no saber que la cortesía de una mujer herida puede convertirse en la sentencia más elegante de todas. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía local. «Buenas tardes», dije. «Habla Teresa Álvarez, la propietaria de la casa de playa en Santander». «¿Ocurrió algún incidente, señora?», preguntó la voz del otro lado de la línea. Aún no respondí. «Pero ocurrirá mañana». El oficial guardó silencio unos segundos. «¿Desea que enviemos una patrulla, señora?» «Solo asegúrese de que quede claro quién es la propietaria», contesté con serenidad. «El resto se resolverá solo». Esa tarde regresé a la pensión. La dueña me vio entrar con una sonrisa curiosa. «Hoy se le nota diferente, doña Teresa». Sí, respondí con una risa suave, como quien ya sabe que el viento va a cambiar. Subí a mi habitación, abrí la ventana y dejé que el aire salado del mar entrara como una caricia. En el horizonte, el sol se hundía lentamente en el agua, como si el día se rindiera con elegancia. Y pensé que eso era exactamente lo que Clara haría muy pronto, rendirse, aunque intentara disimularlo. Antes de dormir, escribí en mi libreta: «La vida tiene un modo curioso de devolver las cosas. A veces no es gritando ni vengándose con rabia. A veces basta con mostrarles que subestimaron a la persona equivocada». Cerré la libreta, apagué la lámpara y sonreí. Mañana, mi silencio hablaría, y lo haría con la voz del mar. El teléfono sonó a las 7 de la mañana, justo cuando el Cantábrico empezaba a brillar con el primer sol. No me sorprendió. Cuando una ha vivido lo suficiente, aprende a reconocer el instante exacto en que la culpa empieza a llamar. Miré el número en la pantalla y sonreí. Era ella, Clara. Respondí con voz serena, como quien recibe una visita esperada. «Buenos días, hija». Del otro lado hubo un silencio incómodo, seguido de una voz fingidamente dulce. «Señora Teresa, qué susto nos dio ayer. Pensamos que le había pasado algo». «Ah, sí», respondí con calma. «¿Qué detalle?» «No lo noté en el momento en que me pedían que desapareciera de mi propia casa». Silencio. Podía escuchar cómo tragaba saliva. Fue un malentendido. «Usted sabe cómo soy. A veces hablo sin pensar». «Sí, lo sé», respondí. «Y también sé escuchar sin olvidar». La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Queríamos invitarla a desayunar», intervino Alberto, con un tono nervioso. «Está preocupado. No durmió bien». «No se preocupe, hija», dije con un tono tan suave que casi dolía. «Yo tampoco dormí mal.
El aire de la pensión es más limpio que el de una casa invadida. Otro silencio. Luego un tono más agudo. ¿Pensión? ¿Está en el pueblo? Sí, cerca del muelle. Me quedaré aquí unos días. No quiero molestar. No molesta, señora. Por favor, vuelva. Esta también es su casa. Reí con suavidad. Gracias, Clara. Pero no se preocupe. Pronto la casa volverá a ser solo mía. La línea se quedó muda. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Fui hasta el balcón de la pensión y observé las olas romper contra las rocas. El mar no ruge cuando arrastra, lo hace en silencio. Así era mi venganza, sin gritos, sin ira, sin espectáculo. A media mañana me dirigí al despacho de Marcos Duarte. Me esperaba con una carpeta nueva y el gesto tranquilo de quien ya conoce el desenlace. Todo está listo, doña Teresa me dijo. La notificación fue enviada a la autoridad municipal. Hoy mismo pasarán a verificar la ocupación irregular. ¿A qué hora?, pregunté. Alrededor del mediodía. Asentí despacio. Perfecto. No hay prisa. La marea ya había empezado a subir, y nadie en aquella casa lo sabía. Lo importante es que lleguen después de que sirvan el almuerzo, dije con una serenidad que solo da la experiencia. Así la sorpresa será completa. Marcos Duarte, mi abogado, intentó disimular una sonrisa. A veces me asusta su calma, doña Teresa. No es calma. Marcos, respondí mientras firmaba los documentos. Es memoria. Cada trazo de mi pluma era una afirmación silenciosa de que una mujer puede tener un tono suave, pero ser implacable en su propósito. Al salir del despacho, regresé caminando a la pensión y pedí un café. La dueña, con su mirada siempre curiosa, me dijo: «Hoy se la ve más liviana, doña Teresa». Es que cuando el alma se sacude el polvo de la humillación, respondí, hasta el cuerpo respira distinto. Encendí la radio del comedor y mientras la música llenaba el ambiente, recordé algo que Antonio, mi difunto esposo, solía decirme: la verdadera fuerza no es gritar más fuerte, sino hablar cuando todos esperan tu silencio. Sonreí. Era hora de hablar. A las 11:30 de la mañana el teléfono sonó. Esta vez era Alberto. Su voz temblaba, una mezcla de ansiedad y culpa. «Mamá, ¿por qué te fuiste así?» Clara se sintió fatal. «Quiere pedirte disculpas». «Las disculpas, hijo, no se piden por teléfono. Se construyen con actos. Por favor, vuelve. Esto se está saliendo de control». «No, hijo. Lo que se salió de control fue el respeto. Y ese, créeme, no se recupera con flores ni palabras bonitas». Hubo un silencio breve, denso. «¿Qué vas a hacer, mamá?» «Nada. Solo dejar que la verdad toque a la puerta». «¿Qué significa eso?» «Que en unos minutos sabrás lo que significa tener una madre que aprendió a esperar». Colgué con la misma tranquilidad con la que se cierran las puertas de un huracán. El reloj marcaba las 12 cuando escuché las sirenas a lo lejos. No eran estruendosas, solo un murmullo tenue, como una promesa. Sabía que la patrulla ya se dirigía hacia la casa de playa en Santander. No sentí culpa, sentí justicia. Durante años había callado, aceptado migajas de cariño y soportado desplantes. Pero hay algo que el tiempo no borra: la dignidad. Y ese día, la mía estaba firme, de pie. Pasé el resto de la tarde escribiendo en mi libreta. La gente cree que la venganza destruye, pero en realidad reconstruye. Te devuelve el aire que te quitaron, la voz que te silenciaron, la mirada que te obligaron a bajar. No todos los actos de justicia necesitan testigos. A veces basta con saber que el universo tomó nota. Esa noche dormí tranquila, sin ansiedad, sin rabia. Sabía que el amanecer traería un nuevo orden, y que cuando volviera a poner un pie en esa casa, nadie se atrevería a levantarme la voz otra vez. El mar, cuando vuelve, no pide permiso. El sol aún no se había alzado del todo cuando salí de la pensión. El aire olía a sal y a justicia fresca. Cada paso sobre la arena me acercaba no solo a mi casa, sino a mi historia, a la mujer que había sido y a la que estaba volviendo a ser. A lo lejos vi el tejado azul de la casa, el mismo que Antonio y yo pintamos una tarde de verano riendo como dos críos. Ahora se veía distinto. Ya no era su guarida. Era mi territorio recuperado.
Caminé despacio, con el bolso colgando del hombro y la carpeta de documentos firmada bajo el brazo. En la puerta, 2 agentes conversaban junto a una patrulla. Cuando me vieron, uno se enderezó. «¿Señora Teresa Álvarez?», preguntó. La misma respondí. El procedimiento fue limpio y sin incidentes. «La casa está vacía», dijo el oficial. «¿Vacía?», pregunté. «Sí, señora. Su hijo y la familia de su nuera fueron notificados y se retiraron hace aproximadamente 1 hora». Cerré los ojos y respiré hondo. No era alegría. Era una calma antigua, densa, inevitable. La calma de una mujer que ha aprendido a esperar la marea y verla volver a su favor. Una calma que huele a verdad. Entré. El silencio me recibió con los brazos abiertos. No había risas, ni gritos, ni copas chocando. Solo el eco de mis pasos sobre el suelo de cerámica. El comedor estaba revuelto. Platos en la mesa, manteles arrugados, copas vacías. El sofá tenía marcas de zapatos y perfume ajeno, pero todo eso era superficial. El alma de la casa, esa que me pertenecía desde hace más de 3 décadas, seguía allí, intacta. Me acerqué al mueble del salón y acaricié el marco con la foto de Antonio. Su sonrisa parecía mirarme con orgullo. «Cumplí», viejo, susurré. «Nadie más va a volver a decirme que desaparezca de mi propio hogar». El viento se coló por la ventana y movió las cortinas como si él me respondiera. Poco después escuché un coche detenerse afuera. Reconocí el sonido al instante. Era el coche de Alberto. No tardó en entrar. Venía sin Clara. Su rostro temblaba entre la vergüenza y la incredulidad. Mamá dijo, mirándome con los ojos húmedos: «¿Qué hiciste?». «Lo que tenía que hacer. Recuperar lo que es mío». Pero la policía lo sacaron delante de todos. Fue humillante. «¿Y crees que lo mío no lo fue, hijo? ¿Crees que no fue humillante que tu mujer me gritara que desapareciera mientras tú bajabas la cabeza?». Alberto abrió la boca, pero no dijo nada. Bajó los ojos como si el peso de mis palabras le doblara los hombros. «Mamá, no quería que pasara esto. No querías, pero lo permitiste», dije con voz serena. «Y eso, hijo, duele más que cualquier insulto». Se pasó las manos por el rostro. «Clara está furiosa. Dice que no piensa volver». «Entonces ya hizo algo bueno por primera vez», respondí con una media sonrisa. Me miró confundido. «¿De verdad? ¿No te duele, mamá?». «Claro que duele, Alberto, pero hay dolores que una abraza porque vienen con dignidad». Fui hasta el aparador y saqué un sobre amarillento. Era el mismo que Antonio me había dejado antes de morir. Levanté la mirada hacia mi hijo. «Tu padre me dejó esto. Me pidió que lo abriera solo cuando sintiera que nuestra casa ya no era un hogar». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con su caligrafía firme y amorosa. «Teresa, si algún día el amor en nuestra casa se convierte en ruido, recuerda que tú eres el alma de este lugar. Nadie tiene derecho a hacerte sentir invitada bajo tu propio techo. Esta casa te pertenece no solo por papeles, sino por el sacrificio, las noches sin dormir y las lágrimas que la cimentaron. Si alguien olvida eso, recuérdaselo con dignidad, no con ira, sino con la fuerza tranquila del mar». En quote. Alberto leyó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminó, las lágrimas ya le corrían por las mejillas. «Papá lo sabía», susurró. Sí, respondí. «Y por eso me dejó la última palabra». Doblé la carta y la guardé en el sobre. «Esta casa fue construida con amor, Alberto, no con soberbia». «Lo sé, mamá». «Entonces entiéndelo bien. El respeto no se exige gritando. Se mantiene de pie, incluso cuando todos te quieren ver caer». Él asintió despacio, sin poder hablar. Salimos juntos al porche. El mar estaba en calma y la brisa movía las hojas del viejo limonero que Antonio plantó cuando nació nuestro hijo. Alberto respiró hondo. «No sé si Clara y yo podremos volver a hablar después de esto. Eso depende de si ella aprende lo que tú estás aprendiendo hoy». «¿Y qué estoy aprendiendo?». «Que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no el olvido». Me miró en silencio y, por primera vez en muchos años, no vi al hombre confundido ni al esposo manipulable. Vi al niño que crié, al que un día juré proteger y que ahora empezaba a recordar quién era su madre.
Cuando Alberto se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el silencio del abandono, era el silencio del renacer. Abrí todas las ventanas, barrí los restos de la cena ajena, cambié los manteles y encendí la radio. Una canción vieja, la favorita de Antonio, empezó a sonar. Mientras el aire marino llenaba el salón, supe que lo había conseguido. No solo había recuperado una casa, había recuperado mi voz, mi historia, mi lugar. Y si algún día Clara regresaba, yo ya no necesitaría gritarle. Bastaría con mirarla a los ojos y decirle: «Te advertí que me iba, pero nunca te dije que no volvería». La noche cayó sobre la casa como una bendición silenciosa. Las olas rompían suaves contra la orilla y el aire olía a madera húmeda, a pasado y a regreso. Me senté en el sofá con la lámpara encendida y sostuve el sobre que había leído esa mañana junto a mi hijo. Sabía que dentro había algo más. Antonio nunca dejaba las cosas a medias. Tomé un cuchillo pequeño y corté con cuidado el doble fondo del sobre. De él cayó un segundo papel, doblado muchas veces, amarillento, con la tinta corrida por los años. Lo abrí con las manos temblorosas. Reconocí su letra al instante, firme, elegante, con esa mezcla de cariño y autoridad que siempre tuvo. «Teresa, si estás leyendo esto es porque la vida te ha puesto a prueba otra vez. Si estás sola, quiero que recuerdes lo siguiente. No fuiste hecha para pedir permiso en tu propio hogar. Esta casa es tuya, y no lo digo solo por amor, sino por derecho. Aquí dejo mi testamento. Todo lo que poseemos, ahorros, terreno, casa y bienes, pasará a tu nombre completo sin ninguna condición. Lo único que te pido es que nunca permitas que el respeto hacia ti se convierta en moneda de cambio». Las lágrimas me nublaron la vista. Antonio siempre fue un hombre de palabra. Y ahora, desde la distancia del tiempo, volvía a protegerme como lo hizo toda su vida. «Si algún día nuestro hijo olvida a quien le dio techo, no lo maldigas. Enséñale como solo tú sabes hacerlo, sin gritos, sin rencor, pero con la fuerza del ejemplo, porque el respeto que no se enseña con amor, la vida lo enseña con pérdida». Doblé el papel con cuidado y lo acerqué a mi pecho. Sentí que Antonio estaba ahí, a mi lado, con esa sonrisa serena que siempre aparecía cuando algo salía justo como él lo había previsto. Salí al patio y miré el mar. La luna se reflejaba sobre el agua como una lámpara suspendida en el cielo. El viento movía las cortinas del porche y por un momento sentí que él estaba allí sentado, esperándome como antes. «Lo logré, viejo», susurré. «Tu casa está a salvo. Nuestra historia también». El aire se volvió más cálido, como si el universo respondiera con un suspiro. A la mañana siguiente fui a ver a Marcos Duarte, mi abogado. Llevaba el testamento en la mano. Cuando lo vio, su expresión cambió. «¿Dónde encontró esto, doña Teresa?» Antonio lo dejó oculto en el sobre. Sabía que lo descubriría cuando llegara el momento. El abogado asintió lentamente. Su esposo era un hombre sabio. «Con este documento no hay duda alguna. La propiedad le pertenece totalmente. Nadie puede disputar eso». «No buscaba disputa», Marcos, respondí. «Solo respeto». «Y lo consiguió», dijo él, sonriendo. «De una forma que pocos logran, sin ensuciarse las manos». Asentí. Antonio siempre decía que la verdadera justicia no hace ruido. Al regresar a casa, el mar estaba en calma, el silencio ya no dolía. Ahora me acompañaba. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que el aroma a sal y viento llenara el comedor. De pronto escuché pasos. Era Alberto. Traía el rostro cansado, los ojos hinchados y en las manos un ramo de flores blancas. «Mamá», dijo con voz ronca. «Quería verte». «Pasa, hijo. Esta sigue siendo tu casa». Se sentó frente a mí. «Estuve pensando toda la noche», dijo. «No sé cómo pude permitir que Clara te tratara así, porque a veces el amor nos vuelve ciegos». «¿Y tú me perdonas?», preguntó con un hilo de voz. Lo miré a los ojos. «Siempre. Pero el perdón no significa olvido. Significa recordar sin dolor». Saqué el segundo papel que había guardado y se lo tendí. «Léelo. El aveu de tu padre». Lo observé mientras leía. A medida que avanzaba, su expresión se desmoronaba. Cuando terminó,
Levantó la vista con lágrimas contenidas. Papá sabía que esto pasaría, susurró. Sí, respondí. Y me dejó la responsabilidad de recordártelo. Alberto se pasó una mano por el rostro, intentando controlar el llanto. No merezco esta casa. No, hijo, dije con dulzura, no la mereces todavía. Pero puedes ganártela otra vez. ¿Cómo?, preguntó, como si temiera romper la frágil tregua que nos unía. No con dinero ni regalos. Con tiempo, con presencia, con respeto. Lo haré, mamá, te lo prometo. Le tomé la mano y la apreté con cariño. Esa es la única promesa que me interesa escuchar. Esa tarde, cuando él se fue, volví a abrir la carta y escribí en el reverso: Antonio, nuestro hijo ha vuelto, no perfecto, pero arrepentido. La casa está en pie. Yo también. Tu voz sigue guiándome. Y ahora entiendo lo que quisiste decir, que el amor sin respeto es solo un techo sin cimientos. Guardé el papel en el cajón junto a mis anillos y una foto nuestra en la playa. El sol se estaba poniendo y los rayos iluminaban la sala con un resplandor dorado. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que todo encajaba. El pasado, el presente, el dolor y la dignidad. Todo estaba en su sitio. Pensé entonces: el mar nunca devuelve lo que se lleva, pero cuando lo hace es porque lo considera digno de regresar. Pasaron 3 semanas desde aquella mañana en que Alberto vino a buscarme con lágrimas en los ojos y un ramo de flores entre las manos. Desde entonces, el silencio entre nosotros se transformó en algo distinto. Ya no era una distancia dolorosa, sino una pausa necesaria. Venía a verme cada día, no por obligación, sino por afecto. Me ayudaba a pintar las barandillas, arreglaba las ventanas, y muchas veces se quedaba en el porche mirando el mar sin decir palabra, como si intentara entender en qué momento dejó de escucharme. Yo no le exigía nada, no le preguntaba por Clara ni mencionaba su nombre. Aprendí que hay heridas que no se abren con reproches, sino que se curan con presencia. A veces, cuando el sol caía, lo veía observando la hamaca vacía donde solía sentarse su padre. Y en esos momentos comprendía que el verdadero castigo de un hijo no está en la culpa, sino en el eco de las palabras que no dijo a tiempo. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. No esperaba visitas. El aire cambió. Lo supe antes de verla. Ese perfume, esa forma apresurada de cerrar la puerta, ese taconeo impaciente sobre la grava. Era ella, Clara. Caminó hacia la entrada con un vestido claro y gafas de sol que ocultaban la mitad de su rostro. Traía un bolso colgado del brazo y un gesto que oscilaba entre el orgullo y la desesperación. Me quedé quieta, sosteniendo la regadera, observándola acercarse. Por dentro, sentí una calma firme, la calma de quien ya no teme. Me sorprendió a mí misma. Ya no había rencor ni rabia, solo una distancia emocional que se parecía mucho a la libertad. «Señora Teresa», dijo Clara apenas se quitó las gafas de sol. «Clara», respondí sin moverme. «¡Qué sorpresa! Sé que no soy bienvenida, pero necesitaba venir». «Eso es cierto. No eres bienvenida», contesté con serenidad. «Pero ya estás aquí, así que habla». Se quedó inmóvil unos segundos, bajando la mirada, respirando hondo, como si buscara palabras que no encontraba. «Cometí un error», dijo finalmente. «Muchos. Me equivoqué con usted, con Alberto, con todos. No supe medir mis palabras aquel día. No estaba bien. No estabas bien», repetí despacio, casi con ironía. «Eso suele decir la gente cuando el daño ya está hecho. Pero dime, hija, ¿qué te trae aquí realmente? ¿Remordimiento o miedo?» Sus labios temblaron. No respondió enseguida. Caminó unos pasos hacia el porche y se detuvo frente a la puerta abierta, mirando el interior de la casa. Su voz se quebró apenas habló. «Vine a pedirle perdón». Esa frase, que en otra época me habría conmovido, hoy sonó lejana, casi hueca. La observé detenidamente. Había cambiado. Ya no tenía ese brillo arrogante en los ojos, ni esa postura altiva de quien cree que todo le pertenece. Había algo distinto, cansancio, tal vez derrota, pero también, quizás, humanidad. Dejé la regadera a un lado y la invité a pasar.
Pasa, Clara. Si vas a pedir perdón, que sea bajo un techo, no bajo el sol. Entró despacio, mirando todo a su alrededor, como si pisara un museo. La casa estaba impecable, olor a pan recién hecho y a café. Las cortinas se movían con el viento del mar y el sonido de las olas llegaba como una respiración constante. Se sentó en la mesa del comedor, justo en el lugar donde solía hacerlo cuando aún fingía cortesía. Yo me senté frente a ella. Alberto me contó todo, dijo bajando la cabeza. Lo de la carta de su esposo, el testamento, la escritura, todo. No sabía que la casa estaba solo a su nombre. No necesitaba saberlo, respondí. El respeto no se gana con documentos, se gana con actitud. Clara asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóneme, Teresa, de verdad lo siento. He pasado semanas sin dormir. Alberto se fue de casa. Dice que necesita tiempo, que no quiere verme. Yo lo amo y no sé cómo repararlo. Pensé que si venía, si hablaba con usted, tal vez podría empezar de nuevo. La escuché sans interrumpirla. ¿Y por qué crees que yo debo ayudarte a recuperar lo que tú misma destruiste? Pregunté. Él lo solozó. Porque usted sabe lo que es amar, Teresa. Y porque yo no supe hacerlo. Esa respuesta me hizo bajar la mirada. No por compasión, sino por reflexión. Tenía razón. Yo sabía lo que era amar. Amé a Antonio con entrega, amé a mi hijo con devoción, amé con el alma. Pero también sabía lo que significaba ser mal amada. Y eso Clara nunca lo había comprendido hasta ahora. Amar no es poseer, Clara. Es cuidar. Es respetar el espacio, la historia, las raíces del otro. Lo que tú hiciste no fue amor. Fue control disfrazado de cariño. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba, pero no la suavicé. No te grité aquel día porque sabía que la vida lo haría por mí. Y ya ves, cumplió. Ella se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. No era el llanto de la soberbia herida, sino el de quien por fin se ve en el espejo sin adornos. No quiero que me odie, murmuró. No te odio, respondí. Odiarte sería darte un lugar en mi corazón, y tú ya no lo tienes. Nos quedamos en silencio un largo rato. El viento entraba por las ventanas, trayendo olor a mar. La marea subía, como si la propia casa entendiera que ese silencio no era vacío, era justicia. El viento movía las cortinas y una gaviota graznó a lo lejos. Clara respiró hondo y dijo: «No vine solo a disculparme, vine a pedirle un favor». «¿Un favor?», repetí arqueando una ceja. «Qué curioso. Necesito ver a Alberto. No me responde las llamadas. Sé que viene aquí. Solo quiero hablar con él una vez. No quiero interrumpir su proceso, solo mirarlo». Sus ojos me suplicaban algo que las palabras no podían. Pensé en mi hijo, en su rostro cuando leímos juntos la carta de Antonio, en el cambio que estaba logrando, en la serenidad que poco a poco recuperaba. No quería que nada ni nadie interrumpiera ese proceso. Pero también sabía que el perdón, cuando se da con inteligencia, no debilita, enseña. «Vendrá esta tarde», le dije finalmente, «pero no esperes que sea como antes». «No quiero eso», dijo con voz quebrada. «Solo quiero decirle la verdad». Eran casi las 6 cuando Alberto llegó. Entró sin imaginar que Clara lo esperaba. Al verla, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y fastidio. «Vine a pedirte perdón», respondió ella, poniéndose de pie. «No hacía falta», dijo él con dureza. «Ya entendí que hay cosas que ni las disculpas arreglan». Yo me aparté en silencio, quedándome cerca del ventanal. No quería interferir. A veces, el amor entre dos personas necesita romperse frente a testigos para poder renacer o morir por completo. Clara dio un paso hacia él. «No vine a justificarme. Vine a decirte que lo perdí todo, que me quedé sola». «Eso no lo hiciste por mí», contestó Alberto. «Lo hiciste por ti. Pero te agradezco el intento». Él lo respiró hondo. «Fui injusta con tu madre, Alberto, y contigo también. No soportaba que ella existiera en tu vida como algo sagrado, porque yo no sabía lo que era cuidar sin dominar. Creí que el amor se medía en control, no en respeto. Me equivoqué. Demasiado tarde», dijo él. «Tal vez.
pero tenía que decirlo. Yo los observaba desde el rincón. Clara estaba rota. Alberto, en cambio, se veía entero. La vida, pensé, siempre equilibra las cuentas. Alberto intervine suavemente. El perdón no es una puerta que se abre o se cierra. A veces es una ventana por donde entra aire nuevo. No tienes que volver a amar a quien te hirió, pero sí puedes dejar de cargar con el peso del rencor. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. Te perdono, Clara dijo finalmente. Pero eso no significa que volvamos a ser los mismos. No quiero que lo seamos, respondió ella. Solo quería oír eso. Se abrazaron brevemente, no con pasión, sino con una tristeza madura, resignada. Cuando ella se fue, el silencio volvió y el sonido del mar llenó todo. Esa noche, Alberto se quedó conmigo en la terraza. Miraba las estrellas y su voz sonó más tranquila que nunca. Mamá, creo que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. ¿Y qué era, hijo? Que hay que saber cuándo quedarse, pero también cuándo irse. Le sonreí. Exactamente. Clara se fue distinta, dijo él tras unos segundos. La vida cambia a todos, Alberto. A veces el arrepentimiento es la única escuela que funciona. Nos quedamos callados. El mar parecía hablar por nosotros. Luego lo miré y le dije con suavidad: tu padre estaría orgulloso de ti. Tú también lo estás, mamá. Sí, hijo. Porque aprendiste la lección más importante. El amor no se mide en palabras, sino en cómo se cuida lo que se ama. Alberto me abrazó. Su abrazo era cálido, sincero, libre de culpa. Y yo, por fin, pude respirar sin peso en el pecho, descansar el corazón. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario y escribí: el arrepentimiento no borra el pasado, pero puede darle sentido. Clara aprendió que no se grita en una casa que no se ha construido con las propias manos. Alberto aprendió que el respeto no se hereda, se demuestra. Y yo aprendí que el perdón no se da por compasión, sino por amor propio. Apagué la luz, me recosté en la cama y escuché el rumor constante de las olas. La casa respiraba conmigo. Ya no dolía, ya no pesaba, solo quedaba paz. Y en esa paz comprendí que el mar, tarde o temprano, devuelve lo que uno es capaz de soltar sin odio. El amanecer tenía ese tono dorado que solo aparece después de una tormenta. El aire era fresco y la brisa arrastraba el olor a sal y a café recién hecho. Me desperté temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque cuando el cuerpo encuentra paz, ya no necesita tanto descanso. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de antes, más cálido, más humano. Caminé, descalza por el pasillo, rozando con la punta de los dedos las paredes que alguna vez fueron testigos de mi soledad. Ahora cada rincón parecía respirar conmigo. Abrí las ventanas, y el sonido del mar entró como una bendición. El viento movió las cortinas blancas, y por un instante me pareció escuchar la risa de Antonio, esa risa profunda que llenaba los espacios sin esfuerzo. Cerré los ojos y sentí que estaba allí, en cada brisa, en cada rayo de sol que tocaba el suelo de madera. Había pasado casi un mes desde la última visita de Clara. No supe más de ella ni lo necesité. Alberto me contó que había decidido marcharse a otra ciudad, empezar de nuevo. Le deseé lo mejor, sinceramente. No guardaba rencor. Aprendí que el perdón no es olvido, es dejar de ser prisionera del daño. Clara había pagado su precio, y el silencio que dejó era parte del equilibrio que la vida exige. A veces, para que algo respire, hay que permitir que lo demás se apague. Alberto, en cambio, volvió a mí como el mar que regresa a la orilla, no de golpe, sino con calma. Venía cada fin de semana. A veces traía flores, otras, comida que él mismo cocinaba, pero lo que más traía era tiempo. Tiempo para acompañarme, para compartir silencios, para reconstruir los lazos que su ausencia había debilitado. Ya no hablábamos del pasado porque sabíamos que no había nada que explicar. Nos bastaba con mirarnos y saber que, pese a todo, aún estábamos ahí, madre e hijo, reconstruyendo lo que la vida había intentado romper. Una tarde de domingo, mientras preparábamos un guiso, me dijo: «Mamá, ¿sabes qué me dijo el terapeuta?
que hay casas que respiran solo cuando alguien aprende a abrir las ventanas. Sonreí mientras removía la olla. Entonces por eso esta casa volvió a respirar, respondí. Porque ya nadie la llena de ruido. Él me miró en silencio y me abrazó por la espalda, como cuando era niño. Te juro, mamá, que nunca más dejaré que nadie te haga sentir fuera de lugar. Le acaricié las manos. No me lo jures, hijo. Demuéstralo viviendo. Las promesas cuando se hacen en voz alta se las lleva el viento. Pero los actos dejan raíces. Esa noche cenamos en el porche. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían colgar sobre el mar. Encendí una vela pequeña sobre la mesa. Por tu padre, Daya. Alberto asintió. Y por ti, mamá, por no rendirte. No me rendí, respondí mirando el mar. Solo aprendí que hay batallas que se ganan retirándose a tiempo. El rumor de las olas acompañó nuestras palabras, como si el mar también celebrara que la casa había vuelto a respirar. Nos quedamos callados, mirando las olas. De vez en cuando, una brisa suave traía olor a jazmín, el mismo que Antonio plantó frente al portal. Era como si todo el lugar hubiera vuelto a tener alma. Una semana después, el abogado Marcos Duarte vino a visitarme. Traía una carpeta bajo el brazo y su sonrisa discreta de siempre. Doña Teresa dijo al entrar: «Tengo buenas noticias. El registro de la propiedad ya fue actualizado. Todo está en orden. La casa figura a su nombre, sin observaciones y con protección legal de patrimonio familiar. Nadie podrá tocarla jamás». «Gracias», Marcos respondí mientras le servía un café. Antonio estaría contento. Él fue más sabio de lo que imaginaba. «Usted también», replicó el abogado. «No todos saben reclamar lo suyo sin destruir lo que aman en el proceso». Nos sentamos en la terraza, mirando el mar en silencio. «¿Y su hijo?», preguntó. «Está volviendo a aprender a ser hombre», contesté con serenidad. «Y eso me basta». Marcos sonrió y se levantó. «Entonces mi trabajo aquí está terminado. Pero el suyo, doña Teresa, apenas empieza». «¿El mío?», pregunté extrañada. «Sí. Usted tiene una historia que contar. Y hay muchas mujeres que necesitan escucharla». Esa noche sus palabras no me dejaron dormir. Pensé en todas las mujeres que conocí en mi vida. Las que callaron por miedo. Las que entregaron lo que era suyo por amor. Las que confundieron paciencia con resignación. Pensé en cuántas de ellas habrían querido escuchar una voz que les dijera que no estaban solas. Me levanté, fui al escritorio y abrí mi cuaderno. Empecé a escribir, no sobre la venganza ni la traición, sino sobre la dignidad. Escribí lo que aprendí de Antonio, de Alberto, del dolor, del perdón. Escribí sobre lo que significa volver a ser dueña de una misma. Las palabras fluyeron como el mar que por fin encuentra su cauce. Y comprendí que no escribía para mí, escribía para todas. No permitas que te saquen de la casa que tú construiste. Y no hablo solo de paredes, sino de ti misma. Porque hay mujeres que son casa, sostienen, protegen, dan abrigo, pero cuando las hieren también saben cerrarse para sanar. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, eran de gratitud. Los días siguientes fueron suaves, como si el tiempo también necesitara descansar. El mar amanecía tranquilo, las gaviotas volaban bajo, y las flores del jardín crecían más firmes que nunca. A veces venían vecinos a visitarme. Otros días, mujeres del pueblo pasaban a saludar. Habían escuchado mi historia, o parte de ella, y muchas me miraban con respeto. Algunas se quedaban a tomar té. Me contaban sus problemas, sus hijos, sus miedos. Y sin darme cuenta, mi casa volvió a ser lo que Antonio soñó, un refugio. Una tarde, una de ellas, una joven llamada Lucía, madre soltera, me dijo: «Doña Teresa, cuando sea vieja quiero tener su calma». Sonreí. «La calma no llega con los años, hija. Llega cuando uno deja de necesitar que los demás te entiendan para poder estar en paz». El tiempo siguió su curso. Las heridas cicatrizaron. Alberto consiguió un nuevo trabajo y poco a poco su sonrisa recuperó la luz. Me visitaba con su hijo, mi nieto, un pequeño de 5 años que se parecía tanto a él cuando era niño que a veces me dolía mirarlo, pero era un dolor dulce. Una tarde,
El niño corrió hacia mí con un dibujo en la mano. Tenía la casa, el mar y 3 figuras de palitos tomadas de la mano. «Abuela, mira, somos nosotros», dijo, y en ese instante comprendí que las casas también sanan cuando las almas que viven en ellas aprenden a respirar juntas. «Abuela, mira», me dijo mi nieto, «dibujé tu casa». Era un dibujo torpe pero hermoso. El mar, el sol, las flores y una mujer de cabello blanco en la puerta. «¿Y esa quién es?», pregunté. Tú, respondió riendo. «Pero te puse grande porque eres la dueña del mar». Lo abracé tan fuerte que me temblaron las manos. En su inocencia, aquel niño había dicho la verdad más pura. Yo era la dueña del mar, no porque lo poseyera, sino porque había aprendido a navegarlo. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, me senté sola en el porche con una taza de té. El aire era tibio, y el sonido de las olas llegaba como un corazón latiendo lento. Miré el cielo y hablé en voz baja, como si Antonio pudiera escucharme. «¿Sabes, viejo? Creo que lo logré. No solo recuperé la casa, recuperé algo más importante, a mí misma». El viento sopló suave y una hoja cayó sobre mi regazo. Era del limonero que él había plantado. La tomé entre los dedos y sonreí. El mar parecía brillar más que nunca. Esta casa volvió a respirar. «Antonio», susurré, «y cada rincón tiene tu nombre». Pero lo más hermoso es que al abrir las ventanas también volví a respirar yo. Antes de dormir, dejé las puertas abiertas para que el aire del mar recorriera los pasillos. La luna entraba por las ventanas, iluminando las fotografías, los libros, los recuerdos. Todo parecía distinto. No era la casa lo que había cambiado, era yo. Apoyé la cabeza en la almohada y pensé en todas las etapas de mi vida. La joven enamorada, la viuda resiliente, la madre paciente, la mujer humillada, la estratega silenciosa, la sobreviviente y ahora, la maestra. Todas vivían dentro de mí, y juntas formaban la casa más sólida que había construido jamás. Cerré los ojos, y antes de dormirme susurré una última oración. Que ninguna mujer tenga que ser expulsada de su propio hogar para recordar que siempre fue suya. El mar respondió con un murmullo, como si aprobara mis palabras, y mientras el amanecer teñía de oro el cielo, supe que la casa de Teresa Álvarez no era solo una estructura frente al mar, era un símbolo, un faro para todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas viejas, estorbo o molestia, y que sin hacer ruido aprendieron a construir imperios con los restos de su dignidad. Porque cuando una mujer decide ponerse de pie, la casa entera, y el mundo con ella vuelve a respirar. Dicen que el tiempo todo lo cura. Yo no lo creo. El tiempo no cura, enseña. Y cuando uno aprende, el dolor deja de doler y se convierte en lección. Eso fue lo que me pasó a mí. Durante muchos años pensé que el amor significaba aguantar, callar, soportar, que ser madre era quedarse quieta aunque el alma gritara, que la paciencia era una virtud, incluso cuando se convertía en cadena. Hoy sé que no. El amor sin respeto es una cárcel, y el silencio, cuando es impuesto, deja cicatrices más hondas que cualquier palabra hiriente. Perdoné a Clara, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar el peso de su ofensa. Perdoné a Alberto, porque el amor de madre no se rinde, se transforma. Y me perdoné a mí misma por haber tardado tanto en ponerme de pie. Porque nadie nos enseña a defendernos sin gritar, a marcharnos sin huir, a recuperar sin vengarnos. Pero llega un día, ese día inevitable, en que una mujer se mira al espejo y comprende que ya no necesita permiso para existir. Hoy, cuando abro las ventanas de mi casa y dejo que el mar entre, siento que también dejo entrar la vida. Ya no me duele recordar, ya no temo estar sola, porque aprendí que la soledad no es ausencia, es espacio. Un espacio sagrado donde una puede volver a encontrarse, reconstruirse y reconciliarse con su propia historia. Todo lo que fui, todo lo que soy, está aquí. Y si alguna mujer que escucha mi historia está pasando por algo parecido, quiero que me oiga bien. No eres invisible, no eres reemplazable y no estás sola. Tu valor no depende de quién te reconozca, sino de quién eres cuando nadie te mira. Así que levántate,
Recoge tus pedazos, tus recuerdos, tus sueños rotos y vuelve a empezar. No para demostrarle nada a nadie, sino para volver a ser tú. El respeto no se ruega, se sostiene. Y la dignidad, cuando se pierde, siempre se puede recuperar, aunque sea con lágrimas. Yo, Teresa Álvarez, lo hice, y si yo pude, tú también puedes. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Me encantará saber hasta dónde llegan estas palabras. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más relatos como este, historias de vida, de fuerza, de mujeres que, como tú y como yo, aprendieron a levantarse cuando todo parecía terminado. Porque al final, todas somos casas frente al mar, a veces golpeadas por las olas, a veces vacías, pero siempre dispuestas a volver a respirar.